los exámenes. Entonces quería ver si alguno de ustedes por ahí había tenido la curiosidad o había tenido la oportunidad de poder decir que sí. Hilda Gómez. El 18 de mayo, licenciado. El 18 de mayo empiezan. Sí. Pues miren, tenemos ahí poco tiempo para poder ponernos al día y vamos a ver cómo salimos adelante precisamente de esta clase. Bueno, después de todo esto, entonces vamos a continuar con la clase de hoy, que estábamos viendo todavía el tema de la quiebra fraudulenta y todos los precisamente lo que habíamos visto alrededor de esto. Entonces, me parece que nos habíamos quedado más o menos por dónde. No sé si era en el alzamiento de bienes o quiebra de sociedad irregularmente constituida. ¿En qué nos quedamos? A ver. Cuéntenme si alguien lo sabe. Porque creo que nos pasamos quiebra de sociedad y estábamos viendo concursado, pero no habíamos visto, creo que no habíamos visto quiebra de sociedad irregularmente constituida. Ajá. Quiebra de sociedad irregularmente constituida. Sí, yo me recordaba que por ahí más o menos en el 353. Ishkik también tiene otra idea. Cuénteme. Sí, también yo tengo aquí en mis apuntes concurso de apremio y habló sobre eso, pero ya no se refirió a otro. Entonces se quedó estaba hablando sobre la complicidad y todo eso. Entonces ya no hizo el alzamiento de bienes. No hicimos el alzamiento de bienes. Bueno, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, pues el alzamiento de bienes, pues ya no habíamos hecho alguna referencia a ello, ¿verdad? Y obviamente vamos a empezar el 352, que es el alzamiento de bienes, tal y como lo dijo ahí Ishkik. Y entonces vamos a ver nuevamente para ponernos en sintonía con el tema de alzamiento de bienes, ¿verdad? Y obviamente pues habíamos platicado algo al respecto. Habíamos sobre el tema de qué es un alzamiento, ¿verdad? ¿Qué es alzar? Que como le digo, a veces teníamos o algunos tenían ese concepto equivocado, algunos de qué es alzar o qué es un alzamiento, ¿verdad? Porque como les digo, si bien es cierto, la palabra es muy, muy clara en español, pues algunos ya no lo utilizamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Ya habíamos hecho referencia que antes los papás o los abuelos lo utilizaban muy frecuentemente. Entonces, por favor, entonces vamos a proceder a ver, ¿verdad? A leer precisamente lo que quiere decir o qué es el delito de alzamiento de bienes. Por favor, alguien voluntario que quiera leer el 352. José Fabián. Artículo 352. Quien de propósito y para sustraerse al pago de sus obligaciones se alzae con sus bienes, los enajenae, gravae u ocultae, simulae créditos o enajenaciones sin dejar persona que lo represente, o bien suficientes para responder al pago de sus deudas, sea sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 3,000 quetzales. Si el responsable fue comerciante, se le sancionará además con inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Bueno, ahí tenemos el alzamiento de bienes y obviamente que en ese último párrafo, que constituye ese último párrafo, que ya en otros delitos los hemos especificado, ese último párrafo del 352, ¿cómo lo debemos interpretar?
¿Cómo se interpreta el 352 en ese último párrafo? Como un agravante. Exactamente, José Fabián. Eso es simplemente un agravante, ¿verdad? Una agravante específica, ¿verdad? Que ya hemos explicado que hay agravantes de carácter general, ¿verdad? Y agravantes especiales. En este caso, como les establece ahí, si tuviera la calidad de comerciante y como comerciante fue que andaba alzando sus bienes, obviamente pues hay un incremento de la pena, ¿verdad? Además, se le sancionará además con inhabilitación especial por doble del tiempo de condena. Eso es lo que implica precisamente ser comerciante. De alguna manera, como le digo, ya habíamos hecho alguna referencia a este delito y José Fabián había mostrado su sonrisa cuando hablamos de él porque pareciera que conocía algunos casos. No sé si era José Alejandro, ya se confundieron cuál de los dos José era, en que una persona para sustraerse sus obligaciones aparenta o esconde sus bienes, ¿verdad? Los esconde, los oculta para decir no tengo nada, no tengo con quién pagar. Claro, en el fondo lo que no quiere es cumplir con esas obligaciones, con esas obligaciones a las cuales él debe pagar precisamente. Entonces, él para aparentar de que no tiene, incluso los bienes que tiene los pone a nombre de otra persona, los pone a otra persona a efecto de decir, mire, no tengo bienes, no tengo dinero, no tengo cuentas, no tengo nada, pero sí tiene efectivamente. Sí tiene y lo que hace es decir, estoy insolvente económicamente, me veo incapacitado o no puedo realmente pagar mis obligaciones. Ateniéndose, como ya les dije a ustedes y como lo había explicado en aquel momento, aquello que se dice siempre y que está también en la Constitución, que no hay cárcel por deudas, ¿verdad? Por deudas no hay cárcel, dicen, ¿verdad? Y entonces, atenidos a eso, entonces dicen, mire, yo no tengo con qué pagar, no tengo con qué cumplir todas mis obligaciones, por lo tanto, miren, aquí están los papeles. Pero realmente lo que esta persona está haciendo es escondiéndolo, ¿verdad? Porque, como les dije ya, traslada los bienes, ¿verdad? Los bienes a familiares, amigos o parientes, y al final o tiene hipotecas que supuestamente no ha podido pagar tampoco, y debidos a esas hipotecas, ¿verdad? Y que los bienes están enajenados, entonces él se rehúsa a pagar. Habíamos hablado que es con cierta frecuencia que aquellas personas que están, obviamente, cuando se inicia acciones contra ellos por prestación de alimentos, ¿verdad? Es donde usualmente vimos muchos casos de personas que dicen que no tienen cómo asumir la obligación del pago de una pensión alimenticia. Entonces ahí es donde con más frecuencia vemos estos casos, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, ¿verdad? No hay cárcel por deudas, ¿verdad? Y entonces ellos alegan que no pueden pagar y que únicamente lo que se va a hacer es acudir al área civil, obviamente, pero aquí no se le va a pagar, se le va a pedir o se le va precisamente a procesar y a imponer una pena por la deuda, sino por andar mintiendo, por no haber dicho la verdad, por ocultar que realmente tiene con qué pagar. Lo único es que no quiere asumir sus responsabilidades, ¿verdad? Prácticamente estas personas, si no fuera en el ámbito del comercio y todo, lo que están haciendo es dicen, mire, estoy en quiebra, ¿verdad? Es una quiebra prácticamente de carácter individual. Eso es lo que está pasando, ¿ah? No tengo que pagar, tengo obligaciones que cumplir que no he podido y que efectivamente por eso es que no hay. Entonces, eso es lo que debemos entender y qué es lo que efectivamente pasa y por qué penalmente precisamente ingresa. Porque no es que se esté atacando la deuda, sino la actividad de él para sustraerse de las obligaciones o incumplir sus obligaciones, para que caiga en el ámbito de la deuda y que
obviamente se le aplique precisamente esa norma constitucional que ya les digo, no es solamente aquí en Guatemala que tenemos esa norma, sino en la mayoría de países. En todos los países está precisamente ese derecho individual, ese derecho constitucional de que por deudas no hay cárcel. Entonces, eso es lo que tendríamos que entender precisamente en este artículo. Obviamente, ¿verdad? Como ya hemos hablado de esto y no hacemos mayor referencia, pero de todas maneras lo hago resaltar precisamente, ¿verdad? En el sentido de que es realmente es un delito complejo, ¿verdad? Porque son varias o distintas acciones las que puede realizar la persona para ocultar eso. Porque, como ven ustedes, ahí dice, sustraerse el pago de sus obligaciones, se alzare con sus bienes, enajenare, gravare o ocultare, simulare créditos o enajenaciones sin dejar persona que lo represente, o bienes suficientes para responder al pago de sus deudas, ¿verdad? Entonces son diferentes acciones que él puede realizar y como ya hemos dicho, basta que aunque encontremos una de ellas para poder procesarlo, ¿verdad? Para poder iniciar un proceso contra él, porque al final lo que no quiere es asumir su responsabilidad y todo esto, ¿verdad? Y obviamente la agravante que ya hemos mencionado de su último párrafo es únicamente si la persona tiene, sí o sí, la persona tiene la calidad de comerciante, ¿verdad? Eso sí, exactamente lo que aquí se está. Si no, obviamente estamos hablando de una pena de 2 a 6 años y una multa de 200 a 3,000 quetzales. Es poco realmente lo que se da precisamente en esta cosa. Entonces, en ese caso, el sujeto, para recordar un poco esto, el sujeto activo, ¿a quién pondríamos? ¿A quién colocaríamos ahí? Al sujeto activo. Cualquier persona. Sí, cualquier persona, efectivamente, ¿verdad? Que realizara esas acciones, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Cualquier persona. ¿Y el sujeto pasivo? Yo diría que los acreedores. Sí, exactamente. En este caso sería el acreedor, que sería el directamente afectado, porque la persona que está esperando que le paguen o la persona que está esperando que efectivamente se le imponga la obligación de pasar alimentos es la persona individual afectada precisamente por esta circunstancia. Entonces, obviamente, pues ahí tenemos en todo caso, pues el tema de el alzamiento de bienes. Pues obviamente yo creo que el delito es en sí sencillo una vez que ya logramos entender cuál es la dinámica y cuál es el propósito. Como les digo, parecieran delitos, o a mí me parecieron siempre, o todavía me siguen apareciendo, de que son cuestiones de carácter civil, que más esto se debería estudiar en lo civil, ¿verdad? Pero realmente lo que estamos tratando de sancionar en derecho penal es la conducta de esta persona que obviamente raya en la delincuencia o es un delito porque no es que no tenga capacidad de pago, lo que quiere es no cumplir con sus obligaciones. Y en estos casos ya entra en el campo penal porque de alguna manera está ocultándolos, está cometiendo falsedades de alguna manera, si ustedes lo ven, porque, como quien dice, simulare créditos o enajenaciones, ¿verdad? Escondiere sus bienes. Entonces, obviamente, ahí está realizando acciones que de alguna manera, o cometiendo falsedades o alegando cosas que no son ciertas. Entonces, ahí es donde ya el derecho penal interviene a instancias o a pedido también, como le digo, del derecho del Código Civil y Mercantil, a efecto de poder sancionar en este caso. Porque ya cuando llegamos al delito que es, bueno, en su momento vamos a llegar a él, algunos también tratan de alegar precisamente eso mismo, ya no tanto en lo que es en los delitos tributarios, ¿verdad?
que al final lo que ellos deben son impuestos, dice, y como deben impuestos, pues ahí no hay cárcel por deudas. Algunos se atreven a decirlo así. Pero bien, esto es nada más adelantando un poco, pero para que vean ustedes el ámbito de aplicación. Entonces, esto es en cuanto al alzamiento de bienes. No sé si hay alguna duda respecto a este delito. Claro, una pregunta que van a hacer usualmente es, ¿habrá elemento normativo? Es una pregunta clásica de ustedes, ¿verdad? Cuando pregunto, ¿tendrá alguna duda? Entonces mejor se las pregunto yo antes para que piensen, a ver, ¿ven ustedes a un elemento normativo? Licenciado, no sé si sería que la persona tenga una deuda, digamos, que sí presenta una deuda, eso no sería el elemento. Va a ser, precisamente por ahí está Ashkik, muy bueno su propuesta, esa es precisamente la idea. La persona que obviamente realiza eso es un deudor, tiene que tener la calidad de deudor, porque cualquier otra persona que no tenga deudas puede en algún momento hacer este tipo de cosas y no hay ningún problema, pues. Pero en este caso es el deudor, para que realice o sea precisamente autor del delito, tiene que tener la calidad de deudor, calidad que y obviamente se le está exigiendo el pago, y al momento de exigir el pago es que él resulta con la charada de que no tengo con qué. No tengo bienes, no tengo dinero, y lo poco que tengo está hipotecado y ya también ya quieren iniciar acciones en contra mía. Obviamente porque los bienes hipotecados no pueden enajenarse. Eso ya creo que lo vieron o están por verlo en derecho civil, ¿verdad? Que efectivamente los bienes que ya están enajenados ya no puede disponer de él, ya no tiene la libre disponibilidad precisamente de estos bienes hasta que efectivamente se cancele la deuda, ¿verdad? Y los gravámenes que recaen en los bienes. Pero sí, efectivamente, implícitamente es una persona deudora. Es una persona que tiene obligaciones que cumplir y que obviamente lo que no quiere es pagar. Exactamente como muchos, ¿verdad? Muchos buenos amigos que le prestan dinero a uno y después hasta enemigos se vuelven cuando uno quiere efectivamente cobrarles, ¿verdad? Ya el malo es uno, ¿verdad? Porque está cobrando. Exactamente. Entonces, en este caso, ¿hay alguna otra duda por ahí? Pues para mí que estuvo bastante sencillo también esto. De alguna manera, pues ustedes ya se están acostumbrando a estos análisis, aunque a veces como que se les olvida y todo, porque hay algunos delitos que analizaron en sus trabajos que sí, Dios mío. Dios mío. Perdónalo, Señor. Y llévatelos lo más inmediatamente posible para que no frieguen. Bueno, entonces ahí tenemos lo relativo al alza de alzamiento de bienes. En cuanto a la quiebra, el siguiente delito, que es el 353 de la quiebra de sociedad irregularmente constituida. Entonces, por favor, nuevamente, no, que está pequeñito, a ver, alguien que lo lea, por favor. A ver, Paola. Yo lo leo, licenciado. Hola, Paola. Oli. Oli. Artículo 353. Quiebra de sociedad irregularmente constituida. Para los efectos de lo dispuesto en este código, se considerará fraudulenta la quiebra de toda sociedad constituida sin los requisitos legales, y a quienes las constituyeren se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 350. Por favor, hay que leer las tildes, se aplicarán, porque ahí hay tilde en la A, ¿verdad?
Entonces no se aplicaran. ¿Ah? Si se aplicaran, sí, pero se aplicarán es otra cosa, ¿verdad? En este caso, pues ahí está marcada la tilde, ¿verdad? Es que la verdad es que también una tilde también cambia totalmente la palabra, pues la definición, el concepto de una palabra cambia por una tilde. Si no, miren, en esto aplicaran o aplicarán, ¿verdad? Si no, miren una muy sencilla, lástima o lastima, ¿verdad? Hay una diferencia entre lástima y lastima, ¿verdad? Bastante grande. ¿Y qué es lo que cambia? Una tilde. Una tilde. Esto es lo que efectivamente cambia totalmente la definición o qué es lo que se refiere a esa palabra. Una cosa es tenerle lástima y otra es lastimar a la persona, ¿verdad? Exactamente. Bien, entonces, en este caso, por favor, ¿qué me puede decir alguien o de acuerdo a la lectura y la experiencia que hemos tenido en este curso, qué me puede hacer o qué me puede decir de este artículo? Bueno, dejémoslo ahí, se los dejo pendientes, porque primero, pues ya de alguna manera tenemos que decir irregularmente una sociedad irregularmente constituida. Bueno, una sociedad irregular de conformidad con las normas mercantiles son sociedades que efectivamente no han cumplido con todos los requisitos que tiene que tener una sociedad para que pueda admitirse y autorizarse su actividad. Como ya les decía yo, de esta actividad se encargan más que todo el registro mercantil. Entonces puede ser que se haya iniciado el trámite de constitución de sociedad, pero puede haber sido rechazada porque no llena todas las formalidades y requisitos, o como quien dice, se les puso un previo y que tienen que cumplir con ese previo para que tengan ya en definitiva su inscripción, ¿verdad?, en el registro mercantil como persona jurídica. Entonces, aquellas que no llenan requisitos de acuerdo a las normas mercantiles se dicen que son sociedades irregulares, ¿no?, o irregularmente constituidas. Entonces, para los efectos de este artículo, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Cómo debemos interpretar este artículo? O sea, estamos en el entendido que también esas sociedades de repente ya no pueden pagar, ¿verdad? O tiene problemas, obviamente. A ver, alguien estaba ahí. Que se interpreta automáticamente como fraudulenta si la sociedad tiene pendiente llenar los requisitos y se declara en quiebra o por cualquier motivo, entonces automáticamente se le va a tomar como que es una quiebra fraudulenta. O sea que es una disposición que dice, si hay una sociedad, ¿verdad?, y no está constituida formalmente, si no ha llenado todos los requisitos, automáticamente dice que está en quiebra o no tiene capacidad de pago, automáticamente debemos interpretar que es una quiebra fraudulenta. Si al momento que llega a lo que es a un juicio civil se inicia inmediatamente el juez puede detectar que es una sociedad irregularmente constituida, sin más averiguar, sin tanto problema, de una vez la remite, ¿verdad? O pone la denuncia al Ministerio Público para que inicie la investigación, porque automáticamente, ¿verdad?, de acuerdo al 353, ¿verdad?, aunque no dice así automáticamente, ¿verdad?, se considera que es una quiebra fraudulenta. Porque obviamente si viene de una persona que no llena los requisitos y las formalidades, entonces lo muy fácil de decir es que lo que quieren ellos es asumir compromisos, hacer obligaciones y después no pagar. Entonces automáticamente
¿verdad? El juez tendrá que aplicar el 353 y obviamente declarar que su incapacidad de pago es una quiebra fraudulenta. Entonces, esto es lo que tiene que hacer y obviamente, ¿verdad? Y a quienes la constituyeran, ¿verdad? Sin los autoridades y a quienes las constituyeren, se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 350. Entonces, quiere decir que las del 350 serán las responsabilidades personales que ahí se establecen y todo lo demás que están reguladas en el artículo 350. Es decir, en este caso, pues no tendríamos definitivamente que analizarlo, porque simplemente es una disposición que se refiere qué tratamiento o cómo debemos tratar a las sociedades irregularmente constituidas. Siempre y cuando pues caen en un problema de que no puedan pagar, ¿verdad? Ese es el caso. Si no es esa la situación y a pesar de que es irregular, pues está funcionando y funcionando bien, pues no hay ningún problema, pues eso serán las vías civiles o mercantiles las que tendrán o se encargarán precisamente de ponerlo al orden. Pero en caso de que caigan esas situaciones, entonces ya ingresó, como quien dice, a esa parte oscura, ya cayó en el infierno y en las manos del diablo y entra a lo penal, en donde obviamente ven ustedes que ya le están diciendo cuáles son las penas que le van a aplicar precisamente en este caso. Entonces, eso es el comentario que hay precisamente en este caso. El siguiente es el 354. En ese caso, de alguna manera, pues ya habíamos leído algunos aspectos que eran importantes, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? En ese sentido, pues ya habíamos hablado porque hablaba de unas conductas o ciertas situaciones en que podía haber realizado la persona de una quiebra fraudulenta o incluso una quiebra culposa. Entonces, esto, como les digo, esto en este caso no es un delito, ¿verdad? Este no es un delito, no hay análisis. Pero leámoslo nuevamente, aunque creo que ya lo habíamos leído, o al menos una buena parte de ello, pero creo que sí, ya lo habíamos leído, pero desde la perspectiva otra, cuáles eran estas conductas que debería haber realizado y que de alguna manera podía ayudarnos a entender qué es lo que hacía alguien que estaba en una quiebra o una quiebra culposa, ¿verdad? Que es lo que habíamos hablado. Entonces, el 354, por favor, solo en lectura. Rebeca. Artículo 354. Concursado no comerciante. El concursado no comerciante cuya insolvencia fuera el resultado en todo o en parte de algunos de los hechos siguientes será sancionado con prisión de 1 a 2 años. Primero, haber hecho gastos domésticos o personales excesivos y descompensados con relación a su fortuna, atendidas las circunstancias de su rango y familia. Segundo, haber sufrido en cualquier clase de juego pérdidas que excedieren de lo que por vía del recreo aventure en entretenimiento de esta clase un buen padre de familia. Tercero, haber tenido pérdidas en apuestas cuantiosas, compras y ventas simuladas y otras operaciones de agiotaje, cuyo éxito dependerá exclusivamente del azar. Cuarto, haber enajenado con depreciación notable bienes cuyo precio estuviera deudando. Y quinto, retardar su presentación en concurso cuando su pasivo fuera 3 veces mayor que su activo. Serán penados como cómplices del delito previsto en este artículo quienes ejecutaren con respecto al concursado cualquiera de los actos enumerados en el artículo 351 de este código. Bueno, entonces también ahí está hablando alguien que también está participando. Participando es compartícipe, pero que obviamente él no tiene esa calidad de comerciante, ¿verdad? Para caer en una quiebra fraudulenta, porque ahí habíamos hablado de la exigencia de ser comerciante. Ahora, si esta persona concurre o de alguna manera es copartícipe, porque también es un deudor, porque también está en un estado de insolvencia, pues esta persona
obviamente realiza cualquiera de estas acciones, pues ahí mismo le están diciendo cuáles son precisamente las penas que van a tener como cómplices. O sea, ellos concurren, ellos de alguna manera participan o coadyuvan, ¿verdad? Que eso es la palabra de concursado, ¿verdad? Hay un concurso, es concurrente, o sea, también hay participación de esta persona, ¿verdad? Eso es lo que es copartícipe, precisamente, ¿verdad? Entra, como le digo, en una calidad de cómplice. No es comerciante, pero anda ahí, como quien dice, ayudando precisamente a estas personas con estas actividades. Entonces, esto es, obviamente, como ya dije, ¿verdad? Simplemente está diciendo acá qué es el tratamiento que se le debe de dar a las personas que participen en este tipo de hechos, pero que estas personas no tengan la calidad de comerciantes. Eso es lo único que estamos haciendo. En otras palabras, no hay análisis. De la que nos libramos, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ahí es lo que tenemos. Bueno, entonces, de alguna manera, con eso, pues terminamos este capítulo respecto a estas quiebras o delitos contra la economía, y aquí entramos contra la industria y el comercio. De alguna manera, se ve afectada, de alguna manera, la industria y el comercio, la propiedad industrial o las actividades comerciales, de alguna manera, ¿verdad? O sea, se ven afectadas precisamente por esta clase de delitos. Porque, como le digo, hay propiedad intelectual, hay una propiedad comercial, hay una propiedad muy especial, porque todos los productos de alguna manera tienen su derecho de propiedad. Un medicamento o un producto que una empresa determinada es el que lo produce, este está registrada a su nombre. Y obviamente los ingredientes o lo que se utilice para fabricarlos, o sea que es la propiedad industrial, ¿verdad? O la propiedad intelectual, que a veces es también en los libros, en este caso, eso es lo que se da, la propiedad intelectual. Porque cada empresa tiene sus secretos, tiene su fórmula o sus medios para producir ciertos productos. Y obviamente estos están registrados, de manera que si alguien los utiliza, entonces podría precisamente caer en este tipo de cosas. Eso es lo que tenemos. Y uno de estos primeros que tenemos aquí es la infidelidad. ¿Qué es lo primero que se les viene a ustedes a la mente cuando se habla de infidelidad, de alguien infiel? Están hablando ya de la esposa o del esposo, ¿va? Está acusando de infidelidad al esposo o a la esposa, ¿va? Kimberly Jimena, mi papá, dice. No sé. Me abstengo de opinar. Bueno, calladito me veo más bonito ahí. Entonces, ahí precisamente, ahí es donde caería precisamente el tema de infidelidad. Y obviamente, cuando alguien es infiel, bueno, busquemos la palabra infiel. ¿Qué quiere decir? Busquemos a alguien que nos diga qué es una infidelidad. ¿Qué significa infidelidad o infiel? A ver, José, Alejandro. Dice que es quien rompe un pacto de exclusividad afectiva o personal en una relación o alguien faltó a la lealtad. O sea, es desleal, también podríamos decir, infidelidad o desleal. Entonces, eso es lo que tenemos que entender por infidelidad. Claro, como le digo, automáticamente, porque como en el diario de nuestras palabras, sí, Ishki. Licenciado, disculpe, fíjese que en mi código, no sé si está mal o qué, pero el artículo 355 y el 356 está derogado. Híjole, aquí está, a ver, revisar. Sí, de alguna manera sí.
Entonces eso cayó en el ámbito, pues por lo que veo también, sí, está derogado. Infidelidad y también el uso indebido de nombre comercial. Uy, gracias por su observación. Ya voy a empezar a analizar y no había leído esa parte donde decía que están derogados. Está bien, sí, esos dos nada más creo yo. De ahí ya se uso indebido. traslada 357, que es el desprestigio comercial, y el 358, competencia desleal. Eso sí está. Exactamente, eso sí está. Eso también. Sí, obviamente, eso lo mandaron, ya no sé, salió del ámbito penal y quedaron solo en el tema de mercantil, ¿verdad? Con lo que es precisamente faltas o violaciones a la propiedad intelectual, porque hay una sección especial en el Ministerio Público en el cual mira precisamente delitos que atentan contra la propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces ahí es donde entra precisamente este tipo de cosas. Entonces ya nos salvamos de 2 delitos ahí, gracias a Ishkik. ¿Cuántos puntos le vamos a dar por habernos señalado esto? Ninguno, ¿verdad? Sí, no ninguno, Ishkik no se los ganó. Bueno, entonces en todo caso entremos de una vez a lo que es el desprestigio comercial. Bueno, de alguna manera pues esto nos va a recordar otro delito también que ya habíamos visto con anterioridad, o que ya vieron ustedes cuando vieron Derecho Penal 2, me parece. Sí, ahí en el Derecho Penal 2. Por favor, desprestigio comercial. Entonces, que alguien lo lea, por favor. No sé si Ishkik está ahí con la mano levantada. No sé si quería agregar algo. Yo no puedo leer. Yo creí que iba a decir algo más por ahí. No, se quedó arriba de la mano, pero yo lo puedo leer, no hay problema. Vaya, yo creí que estaba pidiendo sus puntos. Bien, también, por favor. Artículo 357, desprestigio comercial. Quien imputare falsamente a otro un hecho que perjudique en el crédito, confianza o prestigio que mereciere en sus actividades mercantiles será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales si el hecho no constituye otro delito más grave. Desprestigio comercial. Leyendo así muy detenidamente, es quien imputare falsamente a otro un hecho que le perjudique en el crédito, confianza o prestigio que merecen sus actividades mercantiles. ¿Recuerdan haber leído algo similar? La injuria, la calumnia y la difamación. No, más que todo la calumnia. La injuria es un insulto y la calumnia es cuando se le imputan hechos que son falsos. Eso es lo que, no sé si ya ahorita ya se ubicaron precisamente con esos delitos. Esos atentan contra el honor individual o de la persona. En este caso, obviamente lo que está atacando es de alguna manera el honor de una entidad comercial, ¿verdad? Por decirlo así. Pero obviamente aquí es un desprestigio comercial lo que está calificado precisamente. O sea, pierde credibilidad, ¿verdad? En cuanto a los actos o su producción o lo que esta persona realiza como actividad económica. Entonces, este es el desprestigio. Y como le digo, de alguna manera atenta contra ese honor, esa honra del mercantilmente hablando o comercialmente hablando. Entonces, tiene las mismas características, solo que obviamente aquel es un delito de naturaleza privada y en este caso es de carácter público, no es de carácter privado. Y entonces, obviamente, esto es lo que significa, ¿verdad? Y obviamente, no necesariamente, ¿verdad? Porque a las empresas, ¿verdad? No vamos a hablar y no vamos a confundir el honor, sino que dice imputare falsamente a otro un hecho que le perjudique en el crédito, confianza o prestigio que mereciere sus
actividades mercantiles. O sea, al fin no es, ¿verdad?, un desprestigio a su persona, sino a su actividad, la actividad que realiza precisamente en este caso. Eso es lo que se está precisamente tratando de proteger. Entonces, la pregunta aquí, bueno, aquí ya efectivamente ya sabemos que obviamente el sujeto activo, pues ya sabemos que es cualquier persona, ¿verdad? Que no está identificada. Y obviamente, el sujeto pasivo, ¿quién es? ¿Podría ser la entidad mercantil y la población afectada? Más que todo la entidad mercantil, ¿verdad? Esa entidad es la que efectivamente se ve atacada, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? Alegando que utilizan productos de mala calidad o están utilizando productos que no llenan las calidades sanitarias que deberían de llenar. En fin, todo lo que se le podría recurrir a alguien que efectivamente use precisamente esto. Entonces, obviamente, si es que ya lo vieron, en este caso, lo pregunto porque más de algunos se le pasa y se desubica, ¿es delito de acción o de resultado? Siempre los digo mal, ¿va? Pero creo que es de resultado, porque se daba un desprestigio. ¿Alguien más que apoye o logramos aquí votar aquí el criterio de José Fabián? Yo pienso igual, porque lo que busca es perjudicar el prestigio de la entidad mercantil. Exactamente, ¿verdad? Ahí definitivamente hay resultado. Porque ahí establece, aquí alguien habló de peligro. Dice que le perjudique en el crédito, confianza o prestigio que mereciere. O sea, le perjudique. No habla de la probabilidad o el peligro o la posibilidad de que pueda perjudicarlo en tal cosa. Dice que le perjudique. Por lo tanto, sí es un delito de resultado. Exige precisamente de alguna manera o claramente dice que perjudique el crédito, confianza o prestigio que mereciere sus actividades mercantiles. Por lo tanto, no es de peligro, porque si no diría que pudieran perjudicar, ¿verdad? Que pudieran causar tal cosa, pero en este caso es totalmente esto. Entonces, obviamente, cuando son de resultado, la persona afectada o agravada que inicia acciones, lamentablemente tiene que probar que esto le ha provocado precisamente estos daños. Me ha perjudicado mi crédito, mi confianza o mi prestigio. Entonces tienen que de alguna manera demostrar que hubo un daño precisamente a estas tres. Porque si se dijo y nadie le hizo caso y se volvió, entonces no hay delito. Si no provocó nada, pues, si no hubo ningún resultado. Entonces, cuando son los delitos de resultado, lo primero que tiene que hacer la persona es probar que efectivamente el daño está provocado, el resultado de las acciones de este están dadas, de alguna manera las tiene que demostrar y efectivamente ahí es donde se va a constituir precisamente ese delito. Entonces, obviamente, ¿verdad? Aquí hay una multa de 200 a 2,000 quetzales si el hecho, dice, no constituyera otro delito más grave. No sé qué otro delito podría haber, ¿verdad? Pero si hay otro delito que pudiera darse como un concurso ideal, ¿verdad? O un concurso real, ¿verdad? Entonces, obviamente, la pena va a ser más grave en este caso.
como le digo, aquí es un delito también contra el honor, poniéndolo de alguna manera, en cuanto al desprestigio comercial, en cuanto a la actividad comercial o a las actividades que realiza precisamente, actividades mercantiles que realiza el sujeto pasivo. ¿Mm? Bueno, si no tenemos más que agregar, entonces miremos lo que es la competencia desleal. ¿Mm? Por favor, el 358. No sé si José Alejandro tiene alguna duda o quiere leer. No, para leer, licenciado. Bueno, gracias, José Alejandro. Artículo 358. Competencia desleal. Quien realizare un acto calificado como de competencia desleal, de acuerdo a las disposiciones sobre esa materia contenidas en la Ley de Propiedad Industrial, será sancionado con multa de 50,000 a 100,000 quetzales, excepto que el hecho constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial tipificados en el artículo 275 de este código. Bueno, entonces, a la lectura de este artículo, dice: quien realice un acto calificado como de competencia desleal, ¿verdad?, de acuerdo a la disposición sobre esta materia contenida en la Ley de Propiedad Industrial, será sancionado tal cosa. Si nosotros tratamos de analizar o determinar cuáles son las acciones que precisamente constituye una competencia desleal, ¿qué vemos en este artículo? ¿Qué vemos? ¿Lo vemos ahí en este artículo o qué es lo que ustedes pueden, al leerlo, encontrar? Es algo que ya debieron haber aprendido también. No sé si en derecho penal. Sí, una ley penal en blanco. Exactamente, ley penal en blanco. Porque solo está, obviamente, qué es lo que tiene que hacer de alguna manera, no la conducta, sino simplemente la conducta y la sanción. Pero para saber que sí, efectivamente, se cometió, necesariamente tenemos que irnos a lo que se dice a la Ley de Propiedad Industrial y revisar dentro de esas disposiciones que consideran precisamente competencia desleal. Entonces, es una ley penal en blanco porque el código, el artículo, no lo dice, no lo indica, sino que nos refiere directamente o nos envía a otra ley que es donde nosotros las tenemos que leer y ver si dentro de estos, que es la competencia desde el punto de vista mercantil, está una de esas actividades. O sea que en este caso el delito es no por el hecho de que sea un delito penal en blanco, una ley penal en blanco, sino por el hecho de que son varias las conductas que están reguladas en el Código de la Ley de Propiedad Industrial que determina precisamente todas esas características de la competencia desleal. Entonces tenemos necesariamente que acudir a esa ley, leer esa ley respecto a la competencia desleal y sobre esa base es que nosotros podemos venir a derecho penal y precisamente iniciar la discusión o el proceso o la denuncia por ese hecho. Entonces es una ley penal en blanco. La acción, ahí solo está en la denominación de la actividad y en la pena, más la conducta o el verbo rector o la acción, tenemos que ir a buscarla a otra ley. A otra ley. O podría ser otro artículo, pues, porque ahí no lo dice. Por eso es que se llama ley penal en blanco. Sí se recuerdan haber estudiado eso, ¿verdad? Algunos se fueron en blanco, pues, pero de todas maneras ahí están. Bueno, en todo caso, como les digo, necesariamente tenemos. Ya les decía yo que definitivamente en esta competencia desleal hay una sección especial en
en el Ministerio Público una fiscalía que atiende precisamente todo lo relativo a la propiedad industrial, una sección especial, una fiscalía especial que se dedica a ver este tipo de cosas. Ahora, si quieren, vamos a ver de una vez, dice, excepto, ¿verdad?, que el hecho constituye un acto de violación de los derechos de propiedad industrial. Aquí estamos hablando de la competencia desleal. Aquí en el 275 estamos hablando de los derechos de la propiedad industrial. Entonces, vámonos al 275, por favor. Eso de alguna manera ustedes ya tienen idea de qué es esto, porque de alguna manera también ustedes les tocó ver eso en su listadito, en su trabajo, en el trabajo que hicieron, ¿verdad? Entonces, como ven, el artículo es bastante largo. Vamos a llenar, a tener un poco de problema porque es bastante grande. Entonces, solo denle una miradita por ahí y vamos a continuar precisamente con esto. Porque, a ver, en el artículo sí está alegre, aunque son los que más le gusta leer a mi paisana. A Ishkik le gusta más leer esos cuando son bastante largos ahí. Y ella está levantando la mano para que yo quiero leerlo, pero no, ya le dije que no. Pues sí, entonces ahí tenemos precisamente en este caso. Bueno, entonces ahí entramos y caemos precisamente en lo que son delitos contra el régimen tributario, ¿verdad? Recuérdese que de alguna manera está la economía nacional, el comercio, la industria y el régimen tributario, que es obviamente los delitos que de alguna manera o son los bienes que están protegidos a través de estas normas. En este caso estamos hablando con lo que es el régimen tributario, o sea, los delitos fiscales de alguna manera, pues. Como le digo, estos delitos son, como les digo, algo que tardó mucho tiempo en Guatemala en crearlos, en que hubiera delitos tributarios o delitos por el incumplimiento de pago de los impuestos. La verdad que tardó bastante en darse, ¿verdad? En tanto que en otros países, en muchos lados, pues ya existían, pero aquí en Guatemala, de alguna manera, la presión que tenía el sector empresarial para que no penalizaran, ¿verdad? Porque aquí en esa época, pues, el único cobro de impuestos se hacía y el incumplimiento se manejaban administrativamente. Había un procedimiento administrativo especial para poder determinar el incumplimiento de pago de los impuestos y obviamente se cobraba administrativamente. Pero nuevamente ingresó el derecho penal a darle una mano al derecho tributario y al crearlo como delito, pues todo un montón de gente empezó a cumplir con sus obligaciones tributarias porque estaba obviamente cumplimiento o habría problema precisamente de carácter penal. Y obviamente esto de alguna manera afecta a la economía nacional porque ¿para qué sirven los impuestos? ¿Cuál es el objeto del pago de impuestos o de poder tener el ingreso por los impuestos? ¿Por qué necesariamente también hubo que crear una entidad especial también para esto? Porque antes estaba todo a cargo del Ministerio de Finanzas. Había una sección en cuanto a los impuestos y todo, pero cuando se hizo modificaciones a la ley, incluso se creó el delito, se creó una superintendencia de administración tributaria, la SAT, que tuviera a su cargo precisamente el control del pago de impuestos.
¿Mm? Pero, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué afecta la economía nacional? Porque limitan el capital o lo que percibe el Estado con los impuestos. Sí, O lo reduce. de alguna manera, pues el funcionamiento del Estado es a través de los impuestos o de los aportes que hacemos todos los ciudadanos. Realmente de esos viven, pues, porque el Estado, como ya en cierto momento yo les señalaba, el Estado no produce nada. No produce, pues, tampoco está, también está prohibido específicamente que el Estado pueda obtener utilidades o ganancias precisamente, ¿verdad? Porque no es una entidad mercantil, ¿verdad? No puede producir nada, no puede producir nada y por lo tanto únicamente puede vivir de los impuestos. Y obviamente, ¿verdad? El pago de los impuestos es el medio por el cual el Estado presta los servicios públicos, pues, de alguna manera, y por qué no decirlo, pues, si no fuera por los impuestos, pues tampoco podría subvencionar o podrían tener una universidad pública como la Universidad de San Carlos, pues, porque de alguna manera la misma Constitución regula que hay un porcentaje del presupuesto que automáticamente tiene que ir a la Universidad de San Carlos. Por lo tanto, no tendríamos universidades en Carlos, no habrían hospitales, o sea, todos aquellos servicios que escuelas públicas no hubieran tampoco, pues, porque las tiene que pagar ahí, pagar a las escuelas, construir escuelas, pagar a los maestros, ¿verdad? Pagarle a Jodiel Acevedo, el pobrecito ahí que está pasando penas, bueno, en fin. Entonces, eso es precisamente. Dada esa importancia, es que obviamente llegó a establecerse que el incumplimiento de pago de las obligaciones tributarias debían constituir delito. Ya en un cierto momento yo también les mencionaba, o no sé si fue en esta sección, que de alguna manera en Estados Unidos, allá por los 1920, 1930, Al Capone fue capturado, no por todos los crímenes ni los contrabandos, sino todo lo que hacía, sino simplemente la única vía que encontraron viable para poder procesarlo fue el no pago de impuestos, porque ya en Estados Unidos existía sanción para el incumplimiento de esos pagos. Entonces, eso fue la forma en que lograron capturarlo, porque, ya les digo, no podía Estados Unidos de otra manera, pues, gánster y todo, criminal y todo lo que era, pero sabía bien ocultar esos otros delitos. Entonces, aquí en Guatemala, pues, ya les digo, tuvo que crear precisamente el delito, lo que eran los delitos tributarios, ¿verdad? Porque atentan contra ese delito, ¿verdad? Y obviamente ese 358A-B que ustedes miran, precisamente fue, miren todo lo que está ahí, todos los hechos precisamente que van a definir, sobre todo en los casos especiales de defraudación tributaria, que entran precisamente a ser sancionados bajo esta modalidad. Bien, entonces, en este caso, dando a ese tema, entonces tendríamos que empezar leyendo el 358A. Como le digo, esa es un área muy bonita, sobre todo cuando entran el derecho tributario en sí es bastante bonito, y sobre todo cuando entran ustedes a lo que es el derecho penal, porque como le digo, ahí es donde entramos los penalistas gracias a estos artículos, y obviamente ahí es donde precisamente se ve la necesidad de que ingresen los penalistas. Incluso es una buena especialidad también. La especialidad o la maestría en Derecho Tributario es bastante interesante y les abre bastantes opciones, ya sea por lo mismo el aspecto penal, porque obviamente ahí tiene que verse el aspecto administrativo y también el aspecto penal. Porque obviamente para que haya un delito tributario tiene que agotarse primero
una actividad o una vía administrativa, que ahí es como se inicia. Si esa vía administrativa se agota y no se logra un acuerdo, entonces acude a la vía penal. Y obviamente, la única que va a establecer y señalar eso es la SAT. Sea un delito tributario, es la única manera que va a perseguir, y es precisamente también la SAT la que prestará todas las evidencias y obtendrá las investigaciones correspondientes para que pueda ser perseguido ese delito. De tal manera que, aunque ya lo había dicho, que es exactamente, lo hace como interrogante Edwin Eduardo, pero ya se los había mencionado desde el principio, ¿verdad? Que los delitos tributarios sí tienen COP, porque hay que agotar una vía administrativa previa, y si no se llega a ningún acuerdo, ningún arreglo en la vía administrativa, entonces se va a la vía penal. Pero si la persona a través del proceso administrativo, el procedimiento administrativo, se logra poner al día, paga las multas por los incumplimientos administrativamente, entonces ya no acude a lo penal, ¿verdad? Entonces, sí, este sí tiene COP. Eso sí tiene. Bueno, ya después de esta pequeña prerogata, entonces miremos precisamente en qué consiste el delito de defraudación tributaria. Por favor, alguien que lea el 358A. Ahí ven ustedes que estos fueron agregados precisamente estos porque llegamos hasta el 358, prácticamente 358D. Todos los artículos que tuvieron que adicionar precisamente cuando se creó esto. Entonces, ¿sí, José Fabián? Le leo el artículo. Gracias, por favor. Artículo 358A. Defraudación tributaria. Comete delito de defraudación tributaria quien mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño induzca a error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 6 años que graduará el juez con relación a la gravedad del caso y multa equivalente al impuesto omitido. Si el delito fue cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de la pena a que se hubiera hecho acreedor, la pena de expulsión del territorio nacional que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. Entonces, en esa última parte ya ve, se pone bastante duro en el sentido de que le imponen la pena si es extranjero y después de que ya haya cumplido la pena, lo expulsan precisamente de Guatemala. Váyase a su país y vaya a hacer, mire qué muladas hace, pero aquí ya no lo queremos. Son personas no deseadas o personas que no queremos tener en Guatemala. Entonces, como vemos, obviamente necesitamos hacer algún análisis, porque de entradita, si yo les pregunto, ¿verdad? ¿Quién sería el sujeto activo? Lean bien y traten de decirme quién es el sujeto activo. No sé si está bien, licenciado, pero yo pensaría que el contribuyente. Exactamente, o la persona que tiene que tener la calidad de contribuyente. Porque si usted no es contribuyente de impuestos, o sea, nosotros pues obviamente pagamos impuestos sobre la renta, tenemos que también declarar todas nuestras compras por el tema del IVA, cuando somos empleados nada más. Entonces, el impuesto sobre la renta y obviamente el pago del IVA. Eso es lo que tendríamos que nosotros declarar precisamente. Y obviamente eso, ustedes cuando sean abogados y notarios van a ver que también tienen que hacer este tipo de cosas. Porque obviamente los
los honorarios o los servicios profesionales que presten, ya sea en el ejercicio del notariado o de la abogacía, ustedes tienen que extender factura. Y si extienden factura, obviamente están adquiriendo el impuesto del IVA. Y ese impuesto del IVA, porque ahí adquieren la calidad de retenedores del impuesto, tienen que enterarlo a la SAT. Entonces, ustedes cada cierto tiempo tienen que hacer esa declaración mensual donde acrediten las facturas utilizadas, los montos que les fueron pagados o las facturas. Igual tiene que hacerse, por ejemplo, cuando estamos hablando de arrendamientos, porque en arrendamiento también el Estado tiene que también tener su parte precisamente en el cobro de los impuestos. Entonces, ahí sí que todos nos vemos obligados. Tiene que tener la calidad, obviamente, de contribuyente. Ese es el gran tema, ¿verdad? Y lo que les duele a muchas personas, comerciantes y todo lo que es el comercio informal. El comercio informal son aquellas personas que no tienen esa calidad de contribuyente. No tienen esa calidad de contribuyente, se dedican al comercio, hacen buenos negocios, pero no pagan. Lo que siempre he citado, y obviamente eso sí lo conocen todos, por ejemplo, qué compras y qué ventas, ¿verdad?, se facturan en el mercado de la terminal. ¿Qué cantidad de compras o ventas y qué cantidad de dinero ingresa a los comerciantes ahí en la terminal cuando están comprando camionadas de productos? De todos los productos que ahí hay, verduras, frutas y todo lo demás. Entran bastante y hay bastante dinero que se maneje. El problema es eso, que como es una actividad informal, como es la denominación que tiene, ellos no declaran estos ingresos, no declaran el pago, no extienden factura y por lo tanto no tienen esa calidad de contribuyente. Y como no tienen calidad de contribuyente, pues jamás podrían ser sujetos pasivos o sujetos activos de este delito. O sea, formalmente ya tendrían que tener esa calidad de contribuyente para que puedan caer en uno de estos delitos. Eso es precisamente lo que tenemos que tener bastante claro en esto. Entonces, como ven ustedes, obviamente al final el pobrecito, la pobre víctima de este delito es el pobre Estado, que no está recibiendo sus centavitos y va a morirse y no va a poder sobrevivir. Si no, ¿cómo le vamos a pagar? Si no, ¿cómo el Estado va a poder pagarle su pequeño sueldo a los diputados, a los alcaldes, a los miembros del consejo, al presidente, al vicepresidente? Imagínense todo lo que nosotros tenemos que aportar y a quién estamos manteniendo. Pero obviamente, como al final nosotros fuimos los que creamos el Estado, y entonces esa institución fue creada por nosotros, precisamente para mantener la seguridad y todo, porque parte de esto no podemos dejar de olvidar de que ahí está el Ejército, ahí está la Policía Nacional Civil, todos estos órganos. Obviamente ahí está el Ministerio Público que se esfuerza grandemente por andar condenando precisamente a los delincuentes. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, que son servicios públicos, ¿verdad?, que obviamente son económicamente sostenidos por los impuestos. Entonces, obviamente, el contribuyente, el que está registrado como contribuyente, es el que contribuye o hace que efectivamente el Estado se mantenga. Por eso es que yo utilizaba la palabra que el Estado es un mantenido. Es un mantenido. Al final, somos nosotros, todos los ciudadanos, que con el pago de nuestros impuestos hacemos que esa institución sobreviva, pues. Así los pobrecitos van a tener su sueldo, sus aumentos, su todo. Bueno, aparte de todo esto negativo que pudiera presentar y que yo lo he manifestado, pues también hay otra parte muy buena, como ya les dije, que es la educación, lo que es es precisamente la atención médica
y la salud en los hospitales generales, en los centros de salud. No podemos olvidar precisamente el tema de la seguridad que de alguna manera contribuye. Entonces, todos esos aspectos así es que de alguna manera. Había un profesor que tuve yo y que dentro de las clases que nos dieron en la maestría era un extranjero que decía que realmente el Estado es el socio no querido por los ciudadanos. Porque de todo lo que ustedes ganan, el Estado siempre quiere su parte. ¿Está tal cosa? Ah, ¿cuánto me va a tocar a mí? El Estado siempre está pendiente porque es su socio, quiera o no. No produce nada, pero está produciendo una empresa, está produciendo una persona que está trabajando, está ganando. Luego llega el Estado y le dice, bueno, ¿cómo nos fue este mes? ¿Cuánto nos toca? ¿Y mi parte? ¿Cuándo me la vas a dar? Inmediatamente llega para tomarse su parte. Incluso que ya no está tan, ese tema ya lo derogaron. Por ejemplo, el impuesto de herencias, legados y donaciones, que parece que ya lo derogaron precisamente, porque ni eso perdonaba. Ay, qué lástima, se murió tu papá, se murió tu mamá. ¿Y qué nos dejó? Que una propiedad. Bueno, entonces cuando ya lo tengas y todo, ya esté tuyo, ya sabes, me tenés que dar parte, porque yo también, a tu papá también me heredó a mí. Entonces uno tenía que pagar el impuesto. Así es que esa es la idea que se da en el derecho tributario precisamente, ¿verdad? En todo este caso. Bien, en este caso que estamos analizando, vemos que aquí todas las acciones, ¿verdad? Porque hay bastantes acciones que cometen las personas, obviamente, para poder que ese delito se consuma. Porque aquí dice, quien mediante simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma de engaño induzca a error a la administración tributaria en la determinación o el pago de la obligación tributaria de manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. Entonces vamos a ver que también es un delito complejo, que obviamente se realiza de muchas maneras. Lo que están tratando es decir, no hay tantos ingresos como usted cree, sino que solo recibí esto y está ocultando. O muchas veces lo que hacen es, no hay facturas. Este mes no vendí nada. Porque obviamente siempre está la pregunta, ¿y va a querer factura? Claro, en el tema del CF, ¿verdad? ¿Qué quiere decir CF? Consumidor final. Yo lo que le decía es un consumidor feliz. CF, consumidor feliz, por favor. No, sí, consumidor final. En este caso, pues obviamente se extiende la factura, pero no, obviamente el pago o el consumo no va registrado a su nombre, pero obviamente hay una factura y el negocio o el comercio que extendió esa factura, aun y cuando hayan puesto CF, tiene que pagar el impuesto respectivo a esa factura. Antes de que existiera ese tema, vinculación al NIT, al número de identificación tributaria, obviamente alguien decía, no quiero factura. Y entonces lo que hacían es que prácticamente esa venta no existió. No existió, porque el comerciante dice, pues no hemos vendido nada y no había nada que acreditar. En cambio ahora, aun y cuando no haya identificación tributaria, debe extender una factura. Y como tiene que extender esa factura, entonces es la forma en que la SAT va a controlar cuáles son los ingresos y cuál es la parte que le corresponde de esos ingresos, porque como ya les dije, los comerciantes o las personas que prestan esos servicios se conviertan en un agente retenedor o un agente recaudador de impuestos. Recaudan el IVA y la obligación es de enterar, o sea, entregar lo que le corresponde al Estado, ¿verdad?, en sus declaraciones dentro de la inscripción que ellos estén. Puede ser trimestral, mensual o semestral.
Entonces tienen que darle también su parte al Estado. Entonces, aquí lo que se trata es precisamente negarse o de alguna manera esconder los verdaderos ingresos, evitar o decir, como quien dice, engaño, ¿verdad? Maniobra, ardido, engaño, para hacer pensar que ingresó menos de lo que efectivamente se da. Entonces, esto es lo que de alguna manera está deteniendo el delito tributario. Ya dijimos, ¿verdad?, que efectivamente hay un COP, condición objetiva de punibilidad, porque esto, el tema está prácticamente en manos de la SAT. Y cuando hay acciones por delito o defraudación tributaria, siempre va a participar, habrá un abogado de la SAT y de alguna manera, muchas veces o la mayoría de las veces, siempre hay algún abogado de la PGN, la Procuraduría General de la Nación. De la PGN, ¿por qué? Porque representa al Estado. Sí, ¿y? ¿Y qué tiene que pertenecer al Estado? Porque sería como actúa en nombre del Estado. Claro, porque al final el perjudicado es el Estado. Porque de alguna manera son los bienes del Estado los que están en riesgo o se está provocando un daño al Estado. Por lo tanto, participa. El de la SAT, porque obviamente es un tema tributario, un tema de la SAT, que él, obviamente, como abogado de la SAT, pues lo representa en todo caso. Y también está el Ministerio Público. Entonces, es muy fácil que en esos casos hayan 3 abogados en la acusación. Está el Ministerio Público, está la SAT y, dependiendo a veces del monto, está la PGN. Entonces, prácticamente, si ustedes llevan un caso, se están enfrentando 3 contra 1. Y usted, obviamente, lamentablemente, va a tener que, con lágrimas en los ojos, decirle, mire, vamos a tenerle que cobrar un poco más porque ahí está la PGN y está la SAT. Así, con esa tristeza que lo caracteriza y esa humildad que tenemos nosotros los abogados al decir, porque lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre al otro. Pero muchas veces las PGN a veces llegaban nada más y solo se adherían, no hacen mayor cosa, pero solo me adhiero a lo que dice el Ministerio Público, estoy de acuerdo, y solo hacen unas cuantas palabritas y ellos están ganando y toda la cuestión, y realmente solo están ahí haciendo presencia, puras moscas ahí, nada más ahí, presentes nada más. La SAT sí interviene un poco más porque maneja un poco el tema tributario, y obviamente el Ministerio Público porque él es el que ejerce la acción penal. Pero bueno, ahí está. Entonces, eso es en cuanto a los que tengo que decir de defraudación tributaria. Entonces, no sé si hay alguna duda, algo quisiera que aclararse en este caso, José Alejandro. Licenciado, este artículo es de resultado. Yo pensaría que sí es de resultado por el último que dice que produzca detrimento o menoscabo en la recaudación impositiva. Sí, definitivamente. Ahí claramente está establecido de manera que produzca detrimento o menoscabo o recaudación impositiva. Van a decir, miren, nos engañó de tal cosa, manifestó esto, que solo recibió 100, cuando de acuerdo a esto y esto y esto, él recibió 200. Eso obviamente provocó un daño, porque en lugar de entregar los 50 quetzales que nos tenía que haber entregado por materia de impuestos, nos entregó 20. Por lo tanto, ahí está. Entonces sí hay un daño precisamente a la recaudación. Y como recuérdense ustedes que la SAT trabaja mediante metas. Cada año establece una planificación o en el que establece un aproximado de ingresos que va a tener potencialmente en ese año. Y entonces asume un compromiso de que va a recaudar, por ejemplo, en este año, en 1 millón. Entonces, toda la actividad y toda la planificación está hecha para llegar a esa cuota. Y eso es donde el superintendente de la administración tributaria dice que es exitoso, porque llegó a la meta o sobrepasó la meta de recaudación o llegó muy cerca. Cada año tiene que presentar ese informe y cada año establecer precisamente planificar cuánto es lo que pretende y cómo lo va a motivar. E incluso publican los casos que han llevado precisamente
en contra de los individuos o personas individuales o comerciantes que no han pagado o que han sido procesados y cuántos casos de esos han ganado. O sea, eso es precisamente lo que hacen precisamente en estas personas. ¿Sí, José Fabián? Una última pregunta. En el verbo rector nos había dicho que eran mediante simulación, ocultación, pero se podía poner también solo inducir a error mediante todas estas acciones, ¿o no? Sí, hay que porque hay seleccionar simulación, ocultación, maniobra, ardid o cualquier otra forma. Es que recuérdese que eso es algo así. Prácticamente cuando habla de ardido engaño es estafar. Recuérdese. Entonces prácticamente está estafando al Estado, porque mediante ardid o cualquier otra forma de engaño está diciendo no recibí tanto, ¿verdad? El impuesto son 10 porque no recibí más. Entonces él trata de ocultar y dar. Si yo les contara la historia de fondo cuando hay aquellas fundaciones que hacen y que vamos a hacer una fundación, este mes vamos a vender tal producto y esto va a ir precisamente a la fundación del niño. Esas que hacen, por ejemplo, McDonald's es una que hace 1 o 2 veces al año este tipo de cosas. Ese es un viejo truco realmente que de alguna manera esconde algunas de las cuestiones sobre los ingresos precisamente de estas entidades o comercio, ¿verdad? Entonces, efectivamente, eso es un complejo. Bueno, lo que quisiera para cuando nos volvamos a ver la otra semana, obviamente va a ser martes, que ustedes lean esos casos especiales de defraudación tributaria. Léanlo bien, ¿verdad? Esos casos especiales porque ahí establece así, muy analíticamente, cuáles son las distintas formas, ¿verdad?, en que puede incurrir. O sea, esto es lo que hacen, ¿verdad? O se puede hacer precisamente para defraudar, alterar, destruir, todo lo que ustedes leen ahí. Entonces, por favor, pónganle atención al 358B, que en el día martes que nos miremos de la próxima semana, el que va a preguntar soy yo. Y el que va a perder son ustedes. Bueno, bueno, entonces ya llegamos a la hora. Muchísimas gracias.